Vamos a finalizar la unidad 3 con el bloque de seguridad. En las unidades anteriores hemos visto un poquito de bloque de seguridad en cada una de ellas. Y aquí vamos a ampliarlo a los circuitos cableados. Con la unidad 3 sabéis que terminamos el bloque eléctrico y luego ya lo siguiente nos queda es el bloque neumático, electroneumático y demás. Entonces vamos a ver circuitos de seguridad técnica. ¿En qué consiste esto de los circuitos de seguridad técnica? Para el tema de la seguridad vamos a barajar tres conceptos fundamentales que se van a barajar en todo esto de la seguridad: la redundancia, la diversidad y el monitoreo. Son estos dos. La redundancia, ¿en qué consiste la redundancia? Consiste en la duplicación de una misma técnica de seguridad. Duplicar la técnica de seguridad, duplicar el componente o duplicar las opciones de seguridad. Eso es la redundancia. La diversidad es utilizar dos o más técnicas diferentes o funciones diferentes. Un sistema de seguridad diverso pues emplea más de dos técnicas diferentes para establecer la seguridad. Pues si falla una, pues tenemos la otra. Igual que la redundancia también se basa en el mismo efecto, en comprobar, o sea, en mejorar la seguridad a base de duplicar la técnica. Por si hay falla una, pues nos quedaría la otra. Y por último, el monitoreo, que es la revisión del estado de los dispositivos, tanto de seguridad como los que no son de seguridad. Es revisar el estado de los dispositivos y luego tomar las medidas apropiadas en base a ese resultado. El método más común es duplicar las funciones críticas de seguridad y comparar el funcionamiento. Comparar que una funciona con la otra. Si funcionan de distintas formas, es que una de las dos está mal, lógicamente. Eso sería el monitoreo. Una de las técnicas de monitoreo. Existen dentro del circuito de seguridad técnica 5 categorías que describen el desarrollo de la reacción al fallo, cómo reacciona al fallo un sistema. Primero está la categoría básica, la más fundamental, la de todas. Por eso se la llama categoría B. Y según esa categoría, las piezas relacionadas o los elementos relacionados con la seguridad deben estar de acuerdo con las normas pertinentes, las normas de carácter general, de manera que puedan soportar las influencias que se prevean, como los índices IP, por ejemplo. Entonces, esa es la categoría básica, que estén conforme a normas. La categoría 1, a partir de aquí se van aplicando las anteriores, se aplica la categoría B, y además se amplía con uso de componentes de seguridad de comprobada eficacia, es decir, componentes de seguridad que se han comprobado eficaces. Sencillamente así, en términos generales, luego iremos concretando. Pero en términos generales, la 1 es la básica, es decir, que esté en normas, y además la utilización de componentes de comprobada eficacia. La 2 ya incluye algo de monitoreo. Las funciones de seguridad son revisadas tanto en el momento de la puesta en marcha de la máquina como periódicamente por el sistema de control. Y el sistema de seguridad no solo está basado en las normas y contempla la utilización de elementos de comprobada eficacia, sino que además revisa el fallo, revisa el sistema, vamos. La categoría 3, el sistema tiene que estar diseñado para que un fallo en cualquiera de sus partes, un fallo único, no ocasione la pérdida de la función de seguridad. Simplemente que un simple fallo, un fallo único, no ocasione la pérdida de función de seguridad. Por lo tanto, ahí ya entra en función el tema de la duplicidad, de la redundancia o la diversidad. Ese fallo debería de ser detectado. No es que por obligación sea detectado, pero ese fallo debería de ser detectado. Siempre que sea posible. Por ejemplo, el hecho de que la seta de emergencia sea normalmente cerrada, pues es fácil detectar si es normalmente cerrada de manera diferente de si es normalmente abierta. Y por último, en la categoría 4, el fallo único en cualquiera de sus partes no ocasiona la pérdida de función de seguridad y el fallo único es detectado
No es que podría ser, es que es detectado en o antes de la próxima demanda. Son matices muy que se diferencian muy mal unos de otros y vamos a ver si los podemos ir aclarando poco a poco. Pero lo que sí que quiero que quede claro que son distintos niveles de seguridad, de más bajo, de más básico a más alto. Y esos niveles de seguridad, pues van a ir incorporando elementos o facetas, o opciones, que vamos a ir viendo ahora. Por ejemplo, la categoría B son los requisitos básicos de cualquier sistema de control. Está basado en normas, básicamente. Un sistema de control debe funcionar en su ambiente previsto. Y el sistema, si estamos en un ambiente húmedo, tiene que ser capaz de funcionar en ese ambiente húmedo. O un ambiente de polvo, pues tiene que ser capaz. O un ambiente con riesgo de incendio o explosión, pues tienen que los elementos tienen que ser capaces de funcionar en ese entorno. Tienen que estar adaptados a esas normas, lógicamente. Los principios eléctricos se resumen de la siguiente manera. Y tenéis ahí una lista de principios eléctricos en los que se basa la categoría B. Que sea una correcta selección, configuración y combinación de ensamblaje e instalación. Que sean compatibles los componentes en cuanto a voltajes y corrientes. Que sean resistentes a las condiciones ambientales. Uso del principio de desactivación. Normalmente un sistema seguro es el que tiene el principio de desactivación. No, o prioridad a la desactivación. Por lo que hablábamos, prioridad a la activación, prioridad a la desactivación. Pues si utilizamos un marchapalo, pues utilizaremos normalmente el principio de desactivación. Supresión de transitorios para evitar que las ondas electromagnéticas afecten a otros aparatos que hagan que minimice su opción de seguridad. Reducción del tiempo de respuesta, que sean rápidos a la hora de la respuesta. Que estén protegidos contra un arranque inesperado. Por ejemplo, el arranque estrella triángulo que hemos hecho está protegido contra un arranque inesperado ante un fallo, ante el fallo del contactor estrella. Vimos que si falla el contactor estrella, pues no funciona, porque es una función de seguridad, de algún modo. Instalación segura de dispositivos de entrada, por ejemplo, dispositivos de enclavamiento. Protección del circuito según las normas. Protección del circuito de control, del propio circuito de control. Bien, y luego correcta conexión equipotencial, las conexiones a tierra y conexiones de todas las masas metálicas. En fin, son normas y la categoría básica implica que el sistema de seguridad está basado en esas normas. Simplemente son normas de carácter general. La categoría 1 requiere que el sistema cumpla con los términos de la categoría B y además utilizar componentes eficaces. ¿Qué quiere decir componentes eficaces? Componentes que están diseñados específicamente para sistemas de seguridad y que han demostrado su eficacia. Han sido utilizados y han demostrado su eficacia en muchas aplicaciones y en aplicaciones similares. Se consideran que están recientemente de eficacia comprobada si están diseñados y verificados de acuerdo con las normas apropiadas. Por ejemplo, al aplicar componentes de eficacia comprobada a nuestro sistema de categoría B, se reemplazaría un interruptor normal de final de carrera por un interruptor con lengüeta y con acción de apertura directa. El contactor sería sobredimensionado para proteger adicionalmente los circuitos soldados. Por ejemplo, aquí tenemos un sistema, lo tenéis ahí a la izquierda, de una puerta, la apertura de una puerta, y dentro de la puerta hay una máquina que tiene un motor con riesgo. Bueno, pues un sistema de seguridad de categoría B pondría aquí un final de carrera, de manera que cuando esté en la puerta, ese final de carrera esté normalmente cerrado. El final de carrera, pues como que estéis montando uno normal. Bueno, pues categoría B, categoría 1, perdón, aplicaría un componente, un final de carrera especial. Primero un final de carrera de apertura directa. Digamos que tiene un sistema de seguridad para la apertura, cuando se suelta, que se abra. No cuando se aprime, sino que cuando se suelta, que se abra. Al contrario de un final de carrera normal y corriente. Y luego además, que no sea un final de carrera normal y corriente que tenga un rodillo que cualquier cosa lo pueda activar. Como por ejemplo,
Yo puedo activarlo incluso con la mano, sino que sea con una lengüeta que entre en una ranura, ¿vale? Incluso a veces esa lengüeta puede ser una especie de llave. Aquí lo vemos en este dibujo de la derecha. Lo tenéis aquí, ¿eh? Y veis cómo la lengüeta que acciona el final de carrera para que sujeta, ¿veis? Cuando está la puerta cerrada, está accionando. Y esta lengüeta, solo esa lengüeta puede entrar en esa ranura. Yo ya no lo puedo hacer con el dedo. ¿Vale? Luego es un componente específico de seguridad, de eficacia comprobada. Nadie puede sabotear esto. La puerta estará cerrada porque la puerta tiene la lengüeta esa y la lengüeta, solo la lengüeta entra. Yo no puedo decir, bueno, pues voy a hacer un trabajo así provisional, dejo aquí apretado el final de carrera como sea y me meto dentro. No, tiene que estar la puerta cerrada. ¿Vale? Entonces, este es un componente de comprobada eficacia. Y es una forma de implantar la categoría 1. Otra forma de implantar la categoría 1 es el contactor que controla el motor. Pues si el motor, por ejemplo, va a ser un motor de 10 amperios, pues yo no pongo un contactor de 10 amperios, sino que pongo un contactor de 20 amperios. Sobredimensiono el contactor. ¿Para qué? Para evitar que los contactos se queden pegados. Eso es otro problema que puede haber. Si los contactos de fuerza del contactor se quedan pegados, no para. Al dar paro, al dar emergencia o al abrir la puerta, no se va a parar porque se van a quedar pegados. Entonces, si el contactor está sobredimensionado, la corriente del motor no va a ser suficiente para que deje los contactos soldados. ¿Vale? Entonces, eso ya es categoría 1. Utilizar componentes según normas, pero es que además yo no voy a utilizar un final de carrera, sino que voy a utilizar un interruptor de seguridad de lengüeta. Y además el contactor que voy a poner para el motor no va a ser el contactor suyo, sino que lo voy a sobredimensionar para evitar que los contactos queden soldados. ¿Entendido? Y esos son ya un nivel de categoría superior. Emplear componentes no solo según las normas, sino componentes de probada eficacia. Componentes específicos de seguridad de probada eficacia, como es el interruptor de seguridad de lengüeta o el contactor sobredimensionado. ¿Vale? Eso sería categoría 1. ¿Qué es categoría 2? Bueno, pues el sistema debe pasar por una prueba para cumplir con la categoría 2. Ya no va a ser un sistema que tenga directamente el interruptor de lengüeta o el contactor sobredimensionado, sino que va a haber un relé de seguridad, de monitoreo de seguridad, que es, digamos, está representado aquí por este bloque. Existen relés de seguridad, en este caso para monitorear el sistema, que cogen los bucles de seguridad. Por ejemplo, aquí hay un bucle de seguridad, ¿veis? El interruptor de lengüeta está conectado al relé de monitoreo. Antes el contactor de lengüeta estaba en serie, fijaros bien, está en serie con el contactor directamente. Cuando se abre, se abre. ¿No? Aquí no. Aquí está conectado al relé de seguridad. ¿Por qué? Porque el relé de seguridad va a comprobar el funcionamiento. Es un circuito electrónico que tiene dentro que comprueba ese bucle. Entonces, hace una prueba para cumplir que eso está funcionando bien, antes de que ocurra. Es decir, si ve que el bucle está abierto, oye, cuidado, que aquí hay un bucle abierto, no se te ocurra dar el pulsador de marcha y tal, por si acaso. ¿Vale? Lo anterior, vale, si el bucle estaba abierto, yo daba el pulsador de marcha y no funcionaba. Pero es que este monitor, y eso se demostraba solamente cuando yo daba marcha. Es decir, el circuito anterior, ¿cuándo veo yo que está el fallo? Pues cuando pulso aquí marcha, y a lo mejor esto está abierto. Y digo, oye, esto está abierto, hay fallo. ¿Vale? Sin embargo, con el relé de seguridad, el relé ya me va a dar un aviso, me puede dar un aviso de que eso está antes de que yo dé el pulsador de marcha, que está aquí. Por tanto, el relé de seguridad va a monitorear el bucle de seguridad. ¿Vale? Y aquí además añade otro bucle de seguridad de este contacto. Fijaros que es un contacto normalmente cerrado. Pero este símbolo de aquí es un símbolo de que es un contacto especial, no es un contacto normal y corriente. Si os habéis fijado, los contactos de los contactores, cuando vosotros los pulsáis, tienen un muelle, no están mecánicamente unidos al eje. Tiene un muelle como de amortiguación. Bueno, pues existen contactores de seguridad con contactos que se llaman
contactos mecánicamente unidos, rígidamente unidos a la maneta que regula, o sea, que está ajustada con los contactos de fuerza. De manera que si estos contactos de fuerza están soldados, uno de ellos está soldado por lo que sea, este contacto nunca se va a poder cerrar. Por lo tanto, aquí tenemos dos bucles de seguridad, el de la puerta y el del contactor. Si los contactos están soldados, se han quedado soldados por el problema que sea, aquí este se va a quedar abierto. Por lo tanto, va a tener este bucle también abierto y va a estar también monitoreado por el relé de seguridad. ¿Vale? Es decir, es un relé de seguridad, un MSR que se conecta entre el paro, o sea, la marcha, autoalimentación y el contactor, ¿vale? Y al que se conectan, tiene su alimentación, por supuesto, como veis aquí, se conectan los bucles de seguridad. Aquí tenemos dos bucles de seguridad. Tenemos el bucle del interruptor de lengüeta de la puerta y el bucle del contacto mecánicamente unido. Entonces, el relé de seguridad, antes de que nadie dé el pulsador de marcha, ya puede estar comprobando esto. Y está marcando, hay un fallo en la puerta, está la puerta abierta, por ejemplo, o hay un fallo, o está el contactor activado, o los contactos del contactor están mecánicamente, están soldados. ¿Vale? Porque este es un contacto especial, ya digo, es un contacto que está rígidamente unido a todo el sistema mecánico que arrastra los contactos de fuerza. Entonces, si se quedan soldados, ese contacto no se va a cerrar nunca. ¿Estamos? Bueno, pues esto es el nivel de seguridad 2. Dice, en el momento del encendido, el MSR revisa los componentes internos, el interruptor de lengüeta y el dispositivo de salida, es decir, los contactos unidos mecánicamente del contactor. ¿Vale? En el momento del encendido lo revisa. Si no se detectan fallos y el contactor está apagado, el MSR activará su salida interna y conectará la bobina de K1 a el sistema de paro marcha. ¿Veis estos dos contactos que tiene aquí? Bueno, es que el nivel de seguridad, el relé de seguridad también internamente tiene dos contactos, duplicando el sistema. Que si está fallando cualquiera de estos dos bucles, estos contactos están abiertos. Y por tanto, por mucho que dé yo aquí el pulsador de marcha, nunca va a entrar el contactor. Esa es la función del relé de monitoreo de seguridad. Nivel 3. La categoría 3 requiere un desempeño exitoso de la función de seguridad en caso de que ocurra un fallo. Bueno, el fallo debe ser detectado durante o antes de la próxima demanda impuesta a la función de seguridad, siempre que sea razonablemente posible. Razonablemente posible. Eso no quiere decir que esté por obligación. Existe la posibilidad de que pueda ser detectado. La redundancia combinada con monitoreo cruzado y monitoreo de salidas factibles se usa para asegurar el rendimiento de la función de seguridad. Vamos a ver en qué consiste, sobre todo al verlo sobre un caso práctico. Fijaros bien, aquí ya veis que está duplicado todo. Está monitoreado, pero ya aquí hay una duplicación del bucle, ¿veis? Del canal 1 y canal 2. Tiene aquí dos bucles para la puerta. Y tiene un bucle para los contactos mecánicamente unidos, pero tiene dos salidas a dos contactores para que solo funcione el motor si están activos los dos contactores. Esto se llama redundancia en la seguridad. Ya lo tenemos en la categoría 3, aplicando el monitoreo de seguridad más la redundancia. Dos contactores con dos canales de seguridad. Una redundancia aquí en el bucle de seguridad de la puerta y como tenemos dos contactores, habrá dos contactos mecánicamente unidos y estos ya solamente forman un único bucle. De manera que, bueno, que un fallo puede ser detectado. Y entonces, bueno, pues aquí hay un fallo, no sabemos cuál. Por ejemplo, imaginaos que se ha quedado soldado un contactor. Bueno, pues se ha quedado soldado un contactor y no sabemos cuál. Pero bueno, sabemos que ha sido uno. Un contactor que se ha quedado soldado. Eso sería nivel de seguridad 3. Un conjunto de contactos redundantes se añade al interruptor con enclavamiento de lengüeta. Es decir, dos contactos redundantes. Por si se queda soldado uno o falla uno, que tengamos el otro. Internamente, el relé de monitoreo de seguridad tiene circuitos redundantes, que son estos dos.
Y luego un conjunto redundante a su vez de contactores desconecta la alimentación eléctrica. Los contactos son monitorizados por el MSR a través de los contactos mecánicamente unidos, razonablemente posibles. Yo puedo detectar el fallo de que el sistema está abierto, pero no sé qué contactor está abierto. Cosa que a lo mejor ya en la categoría 4 tenemos este sistema. Ya son dos, no son dos contactos, sino son dos interruptores de lengüeta. No tenemos aquí la redundancia, no solo en dos contactos del mismo interruptor como antes, sino en dos contactos de lengüeta. Por lo tanto, hay dos bucles separados. ¿Vale? Esa es la diferencia. De manera que aquí, bueno, pues no solamente estamos comprobando el fallo del contacto, sino también el fallo de la posible lengüeta. Entonces, bueno, la categoría 4 requiere el resultado de la función de seguridad en presencia de la acumulación de fallos. Al considerar la acumulación de fallos, 2 fallos podrían ser suficientes, aunque 3 fallos pueden ser necesarios para algunos diseños. Es decir, que 2 fallos se pueden admitir hasta 2 fallos. En este ejemplo se usa exclusión del fallo en el dispositivo con enclavamiento de lengüeta. Exclusión del fallo quiere decirse que puede fallar uno y nos quedaría el otro. Entonces, bueno, aquí hay mucho de considerar. Yo solamente quería daros una panorámica de lo que son las categorías, y sobre todo la utilización de relés de seguridad en el tema de la seguridad y saber cómo están o cómo son los niveles de categoría de los circuitos de seguridad técnica, de la categoría básica hasta la categoría 4, entendiendo también elementos de seguridad específicos como los interruptores de seguridad con lengüeta, lo veis aquí, y los contactos mecánicamente unidos. Es decir, podéis decir, bueno, voy a utilizar un contactor de seguridad que esté sobredimensionado y que tengan contactos mecánicamente unidos para prevenir el fallo de la soldadura de los contactos. Y con esto quedaría finalizada la unidad 3.